Hola, ¿cómo te va? Nuevamente de la República Argentina. Te damos la bienvenida al Ministerio Tu Palabra Irradia Luz. Como siempre te decimos, deja tu comentario debajo de cada video o solicita el tema que quieras que estemos tratando. Hoy vamos a ver un poquito cómo hacer para no caer en la soberbia espiritual. Seguramente vos desde el otro lado me estarás diciendo, ¿qué me llevó a mí a producir un video de esta naturaleza? Hace muy poquito, a principio de año, estuve leyendo una estadística que no es la de la Argentina, pero creo que todo el mundo está involucrado. Y esta encuesta preguntaba por qué la gente no está concurriendo a la iglesia hoy en día. Y esta encuesta dio como resultado 3 motivos principales. Hubo muchos motivos, pero hubo 3 que se destacaron muchísimo. El primero era por el problema del abuso sexual, que hoy tanto está tan de moda, lamentablemente, dentro de la iglesia, la pedofilia, que yo hice un video sobre esto. El segundo es el tema del dinero, iglesias ricas, membresía pobre. Uno va a la iglesia y le viven pidiendo, le viven queriendo sacar plata, ¿no es cierto? Y el tercer motivo por qué la gente no concurre a la iglesia es este que vamos a tratar hoy, la soberbia espiritual. Como yo siempre lo hago, voy al diccionario a ver que me diga específicamente qué quiere decir la palabra soberbia. Y dice que es altivez, altivez que es orgullo, el orgullo del hombre. Y apetito desordenado de ser preferido a otros. Como que yo soy una persona iluminada y como que yo no hay otro y que todos me tienen que adular, alabar, ¿no es cierto? Por eso yo siempre digo que hay gente que se cae de un 12 piso quizás. Yo estaba una vez tenía un negocio donde enfrente de mi taller había una obra en construcción. Y un obrero cayó del piso 10, 11, por ahí arriba, una mañana, y yo lo vi caer, digo, este se mató. Y no se mató, ¿saben por qué? Porque al día anterior habían traído un camión de arena y habían descargado la arena ahí. Entonces el hombre cayó en el montículo de arena, solamente tuvo algunas quebraduras en su cuerpo, pero no se mató. Pero sin embargo yo vi muchos líderes religiosos que han caído de un púlpito que tiene apenas 1 metro y pico, y se han matado. Hay un filósofo francés que es muy inteligente lo que citó. Dice, la soberbia espiritual enceguece la humildad. Dice, produce la sordera intelectual y por último, el endurecimiento del corazón. O sea, Dios nos llamó con todas estas características, que tengamos humildad, que tengamos intelectualidad de sus cosas y que tengamos un corazón blando. Pero la soberbia arruina todo esto. El peor tipo de soberbia es la espiritual, porque la soberbia es la persona que está en el mundo, que no conoce a Dios, que se maneja con la estrategia que hay en el mundo. Bueno, es así, es lo que conoce, es lo que usa para pelear en la vida. Pero la soberbia espiritual es lo peor que hay, porque el individuo toma la espiritualidad como un camino para enaltecer su ego propio. El soberbio espiritual, por confiar en su propia sabiduría, se hace juez de todo y de todos. ¿Y cómo lo hace? Imponiendo su sistema de creencias. Hay que creer en esto, ustedes no dejen de creer en esto, porque lo demás que dicen son todas falsos, lo que dicen no es cierto, y ahí es como que hay tantas sectas hoy en día dando vuelta de gente que ha creído en sus propias creencias. El pensamiento del soberbio espiritual es primero yo, después yo y por último yo. Acá está lo que es la palabra el ego personal. Ahora vamos a dar 3 ejemplos muy chiquitos de cómo piensan los soberbios espirituales. En primer lugar, ellos piensan que solo yo puedo hacer esto.
Nadie está capacitado, nadie tiene la voluntad, nadie tiene la fuerza, nadie tiene la inteligencia que tengo yo como para hacer esto. En segundo lugar, si no fuera porque yo llegué a esto, menos mal que llegué a estudiar esto, menos mal que me recibí de esto, menos mal que me capacité en esto. En tercer lugar, sin mí, ¿quién sabe cómo estarían ustedes? Menos mal que yo llegué acá, menos mal que yo lo saqué, como se suele decir, del horno. ¿Qué hubiesen sido de ustedes si yo no estaría aquí con ustedes? Ahora vamos a ver un poquito algunos puntos, unos cuantos puntitos, para darnos cuenta cómo se manifiesta la soberbia en el ser humano. En primer lugar, autosuficiencia. Esta es la madre de la soberbia, ¿no es cierto? La autosuficiencia es creer que me basto a mí mismo, que no necesito ni de Dios ni de los demás. Entonces empiezo a imponer mis creencias. Segundo lugar, autocomplacencia. Autocomplacencia. Sentirse muy satisfecho de sí mismo y por tal empezar a gloriarse de sí mismo, alabarse y complacerse de todo lo que hace, aún de sus errores y aún de las cosas que no hace bien. Tercer lugar, la vanidad. Querer aparentar lo que no se es. Actuar y hablar para quedar bien con los que están enfrente nuestro, aún a costa de la verdad. Es acá cuando se transgiversa la palabra de Dios y empiezan a comenzar a aparecer las sectas, como dije recién. Cuarto lugar, apropiarse de los méritos ajenos. Manejar las cosas de tal modo que parezcan que el mérito es propio y sacar provecho. Sí, vos lo creaste, vos hiciste este proyecto, pero menos mal que yo le puse este puntito, este otro puntito, si no, no hubiese tenido éxito, si no, no se hubiese podido llevar a cabo. Quinto lugar, orgullo y rebeldía. En la soberbia espiritual hay mucho de orgullo y mucho de rebeldía. Pretender que todo se haga como quiere la persona, ¿no es cierto? Y enojarse cuando se le contradice. No me lleven la contra, no, ustedes están locos, están desubicados, no saben lo que dicen. Yo estoy hablando con Dios todos los días, yo sé lo que hago, Él me guía. Sexto lugar, querer ser juez, ser necio, juzgar, esto es lo peor, juzgar despectivamente a los demás, malinterpretando mis actos. O sea, mis actos son peor del que yo estoy juzgando y no me estoy dando cuenta. Séptimo y último lugar, egoísmo. Querer ser el centro de todo, que todo esté manejándose en el ambiente que yo lo hago y de la forma que yo lo hago. Interesarse solo por sí mismo y por las cosas que yo hago. Muchas veces, vos habrás ido a muchos velorios, yo también fui a muchos velorios, y hay una frase que es indiscutible en un velorio. Nosotros cuando vamos a despedir a un amigo, a un familiar que haya fallecido, lo primero que decimos, no somos nada. ¿Viste? Cuando ponemos al lado del cajón decimos, no somos nada. O no somos nadie. Qué lástima que lo estamos diciendo ante la persona que ya ha dejado de existir, que ya no le sirve esa frase a esa persona. Sería bueno que esta frase debería estar siempre en nuestro corazón y pensar, yo no soy nadie. Si Dios es más grande que todas las cosas, Él es el creador del mundo, dice la palabra de Dios, Él dice que creó los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Él me llamó a mí como siervo, como pastor, como ministro. Yo no soy nada, no soy nadie. No nos dejemos engañar más por el diablo inmundo que nos pone esas ideas de decir, vos sos el único, vos sos el ideal, vos sos la persona que lo hace mejor que nadie. Dejémonos de dejar engañar por el diablo, porque ya esto lo hizo muchísimas veces, y si vamos al primer libro de la Biblia, en el Génesis, nos damos cuenta cómo engañó a Adán y Eva. Y acá lo refleja el apóstol Pablo
cuando les escribe la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, dice: pero me temo que así como la serpiente, el diablo, con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. El apóstol Pablo está diciendo: ojalá que no venga de vuelta la serpiente y cambie los pensamientos de ustedes y los desvíe a tener soberbia espiritual. Muchos creen estar haciendo lo correcto delante de Dios, porque si uno se pone a hablar con estas personas, ellos se creen siervos de Dios, ellos se creen que fueron llamados por Dios, que así fue, todo, pero no van a reconocer que se han desviado del camino al que Dios los ha llamado. Por eso en su interior van a correr otro tipo de pensamientos que no son ni tienen nada que ver con lo que Dios quiere. La segunda carta que escribe el apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, es un poquito largo, léela en tu casa, pero ahí nos va a advertir en estos 5 versículos, nos va a advertir que habrá gente llena de soberbia, como la que estamos nombrando, y por consiguiente con ideas propias, ¿no es cierto? Y lamentablemente las consecuencias que traen para los que están alrededor de esta persona todo ese tipo de cosas. Nos estarán mostrando apariencias de santos, dirán: yo fui llamado por el Señor, yo pasé por tal seminario y yo estudié, yo me capacité. Estarán mostrando apariencia de santos y nos dirán cosas que nosotros aceptaremos como verdaderas por nuestra ignorancia espiritual, por nuestra negligencia de no estudiar la palabra de Dios. Pero no tendrán nada que ver con la voluntad de Dios. Porque si uno va a la palabra de Dios, cuando ve algo que no está correcto dentro de la iglesia, puede confrontarlo, porque dice: esto la Biblia no lo dice. Otra cosita para tener en cuenta y no caer en una soberbia espiritual es el pensamiento. Es importante que nuestro pensamiento no se desvíe de lo que Dios quiere para nuestra vida. Es muy importante, porque cuando nuestro pensamiento se empieza a desviar, como decía el apóstol Pablo, la serpiente astuta, el diablo nos viene a cambiar el pensamiento, ahí empiezan los problemas. La palabra de Dios nos enseña que todo pensamiento del siervo de Dios lo tenemos que sujetar a Jesucristo. Cuando nosotros sujetamos todo nuestro pensamiento a Jesús, no vamos a caer en el acto de soberbia espiritual. Por eso el apóstol Pablo les escribe a los Corintios en su segunda carta, capítulo 10, verso 3 al 5, y les cita: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez, dijimos altivez era el orgullo, que se levanta contra el conocimiento, no mío, sino de Dios. Y llevamos cautivo todo nuestro pensamiento para que se someta a Cristo. Entendemos qué importante es que mi pensamiento esté sometido a la voluntad de Dios. El pensamiento nos puede llevar a menospreciar o a justificar lo que está delante de nosotros. Por eso lo que está errado lo tomamos como que está bien, y lo que está bien lo tomamos como que está errado. Ese es el desvío del pensamiento. Cuando no está en las manos de Dios, podemos llegar a confundirnos de esta forma. El apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 1, verso 13 al 16, dice: por esto dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Muy importante tener dominio propio, no que tenga una congregación de 1.000, 2.000, 5.000 miembros y yo me creo que soy el dueño de todo. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó a que lo hagan. Pues está escrito: sean santos
como yo soy santo, dice el Señor. Claramente acá la palabra de Dios nos está advirtiendo que debemos andar como hijos de Dios obedientes y no someternos a nuestros deseos, a nuestros pensamientos, a nuestra altivez, que es el orgullo. La gente va a perdonar muchos errores nuestros, muchísimos errores que cometamos. La gente quizás diga, bueno, está bien Rubén, te equivocaste, te perdonamos. Pero va a ser muy, pero muy difícil que perdone nuestra soberbia. La gente no tolera a la persona soberbia, y menos si lo hablamos como lo hablamos hoy en el ámbito espiritual. Por eso que este video nos sirva, por si el Señor nos ha llamado a servirle, que lo hagamos con humildad y con un pensamiento sujetado a los pies de Cristo. Como siempre te decimos, que Dios te bendiga muy ricamente. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal, así seguís recibiendo más videos nuestros.